Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso de Derecho Mercantil 1, el cual damos inicio a partir de la presente fecha, 21 de julio del año 2023. En virtud de ello, a partir de este momento me voy a permitir dar inicio a la grabación correspondiente a la sesión de hoy, a manera que cada uno de ustedes pues la pueda consultar en el transcurso de la Recording semana. in progress. Para tal efecto es importante que cada uno de ustedes sepa que cada una de las clases que se van a impartir en este curso quedarán grabadas en el transcurso de una semana, a manera que los que se incorporan tarde, los que no pudieron asistir o los que quieran aprender o repasar algo especial que se hubiera platicado, pues se tendrá en la plataforma durante el espacio de una semana. Pues definitivamente aprovechando la tecnología y las virtudes que nos permite este sistema. Bueno, luego de ello, lo que me corresponde es presentarme. Mi nombre es Víctor Manuel Alegría Rodas. Soy quien tiene asignado el curso de Derecho Mercantil y me voy a auxiliar a lo largo de todo este semestre del licenciado Webster Rosales Campbell, quien ya en un momento lo estaremos presentando, a manera que lo conozca. En ese sentido, los cursos, en el caso de la sección B, lo tendremos en el primer periodo, los días viernes, tal como sucede en esta ocasión, y los días lunes en el segundo periodo. Básicamente, eso es lo que corresponde. Y luego de ello, pues vamos a entrar de una vez en materia. En principio, cuando hablamos de derecho mercantil, nos vamos a topar con una situación que en determinado momento vamos a encontrar mucha similitud de lo que es el derecho mercantil con lo que ustedes han estudiado con respecto al derecho civil. Y esto se debe a que lo que ustedes han aprendido hasta este momento, a ustedes les han hablado de compraventas, les han hablado de préstamos de dinero, les han hablado de arrendamientos, les han hablado del contrato de sociedad civil. Y resulta que dentro del ámbito mercantil también tenemos compraventas, también tenemos préstamos, también tenemos sociedades, también tenemos arrendamientos. Esto viene en determinado momento a crear alguna duda en aquella persona que carece de la formación académica apropiada con respecto a cómo diferenciar los actos civiles de los actos mercantiles. Ese es el primer valladar que nos enfrentamos cuando empezamos a estudiar Derecho Mercantil y de lo que vamos a empezar a platicar el día de hoy. Para ello, me voy a permitir referirme a un esquema con respecto a lo que hemos aprendido en nuestros cursos de Derecho Civil, a manera de partir del conocimiento que ya tenemos para ampliar la aportación que da este curso. Fíjense que cuando estudiamos nosotros Derecho Civil, aprendemos que el ente trascendente e importante de esta rama del conocimiento es la persona. Es así como en Derecho Civil se estudia todo lo concerniente a la persona, la capacidad, la personalidad, la personería, momento en que surge la personalidad, momento en que se extingue, derechos que se derivan de cuando muere la persona, todo esto relacionado con el ser individualmente considerado. Y cuando se encuentra agrupado, pues estudiamos lo que se concierne al derecho de familia, el matrimonio, el divorcio, la pensión alimenticia, la paternidad, la tutela, la filiación, la adopción. O sea, hay toda una serie de instituciones
que básicamente las estudiaron en su tercer semestre en el curso de Derecho Civil 1. Pero cuando ustedes aprobaron su curso de Derecho Civil 1, entran inmediatamente a su curso de Derecho Civil 2. Y en el curso de Derecho Civil 2, recordándonos, ahí aprendieron sobre lo que son los derechos reales. Y fue así como se les habló en su momento de la propiedad, la servidumbre, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, la prenda, distintos tipos de derechos reales, que realmente es lo que en derecho civil conocemos como los bienes. Y en ese curso de Derecho Civil aprendimos a cómo se adquiere la propiedad, distintas formas de obtenerla, originarias, derivados, cómo se transfiere, cómo se modifica, qué son los derechos de goce y disfrute, qué son los derechos de garantía. Eso lo estudiamos en esa etapa de conocimiento. Y esto nos enseñó a encontrar una diferencia sustancial que como estudiosos del derecho, hoy por hoy, ya debemos de tener muy clara. Y es la diferencia entre lo que es una persona y lo que son los bienes. Los bienes son cosas. Y como tal circunstancia, las cosas carecen de personalidad jurídica. La personalidad jurídica solamente la tienen las personas. Eso quiere decir que una persona tiene derechos y obligaciones, pero los bienes carecen de ese atributo. Quienes hacen valer los derechos y las obligaciones de los bienes o de las cosas van a ser las personas. Y finalmente, el campo de estudio del derecho civil abarca una tercera rama, que es el negocio jurídico. El negocio jurídico. El negocio jurídico no es más ni menos que la relación jurídica entre dos o más personas en relación a las cosas. O sea, la relación jurídica de una con otra u otras personas en relación a las cosas. Eso es lo que vamos a entender como negocio jurídico. Entonces, de esa cuenta, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los campos de estudio del derecho civil, pues prácticamente los encontramos enmarcados en estos tres conceptos. Y de esa cuenta entendemos que su curso de Derecho Civil 1 estudiaron lo que es la persona. En su curso de Derecho Civil 2 estudiaron lo que eran los bienes. Y en sus cursos de Derecho Civil 3 y 4, en el curso 3 estudiaron lo que era el derecho de obligaciones y en Derecho Civil 4 se estudian lo que son los contratos en particular. Lo que es el derecho de obligaciones y los contratos en particular se refieren a la relación jurídica entre personas con respecto a las cosas. Esas tres instituciones han llegado hasta nuestros días heredadas de los conocimientos que nos ha legado lo que conocemos como el derecho romano. Prácticamente el derecho romano es lo que sirve de sustento, de fundamento al jus civile. Y en ese estudio que hicieron los romanos, determinaron la diferencia y la necesidad de entender estos tres conceptos como cosas distintas. Las personas, los bienes y los negocios jurídicos. Son tres cosas totalmente diferentes. Y el comprender la diferencia de esos tres conceptos es lo que nos permite al día de hoy poder entender lo que es el derecho civil.
Recordamos que, si bien es cierto, esto es algo que hemos heredado del derecho romano, al menos en nuestra cultura occidental, durante el medievo, en una época en que se desarrolló filosóficamente la escolástica, el estudio del derecho quedó un tanto relegado. Y es hasta una etapa posterior, básicamente con el Renacimiento y en la época de Napoleón, cuando se echa a codificar los textos legales en los que nos sustentamos al día de hoy para entender la situación jurídica de distintos aspectos. Ese código de Napoleón, a su vez, fue tomado por España en el momento en que Napoleón invade España, y de España es trasladado a las colonias, en ese entonces todavía sometidos bajo el régimen imperial español, y es así como llega a América, que prácticamente esta vertiente, tal como conocemos el notariado latino y lo que es la versión que manejamos de derecho civil, muy distinto al common law, que es lo que utiliza el derecho anglosajón. O sea, la historia del derecho inglés, de los ingleses, esa es una historia diferente. Con nosotros prácticamente estamos influenciados, como lo he dicho, en los códigos napoleónicos. Y por eso es que la mayoría de textos de derecho civil de América Latina, pues vamos a encontrar mucha semejanza. Prácticamente son calcos con algunas variaciones de del conocimiento que se tuvo. Ahora bien, les recuerdo, mi curso es de derecho mercantil, no de derecho civil, pero necesito recordar estos aspectos concernientes al derecho civil para que ahora podamos comprender a qué nos vamos a referir en la medida en que echamos a estudiar lo que es el derecho mercantil. Entonces, vean. ¿Qué sucede con el derecho mercantil? Fíjense que el derecho mercantil, para comprenderlo, y esto es algo que a partir de hoy nos debe quedar claro, al igual que lo hace el derecho civil, también necesita de ciertos conceptos diferenciadores que nos van a permitir entender los alcances del derecho mercantil. Y resulta que en derecho mercantil vamos a tener estas instituciones denominadas en una forma diferente y con unas características que los van a identificar, que es lo que vamos a aprender. Fíjense que en derecho mercantil, a diferencia del derecho civil, lo más importante, el ser que es importante para el derecho mercantil es el comerciante. Entonces, inicialmente tenemos que el derecho mercantil es para comerciantes. Lo que en derecho civil era la persona, en derecho mercantil será el comerciante. Luego, resulta que en derecho mercantil se identifican ciertos objetos, ciertos bienes que en el ámbito del derecho mercantil los vamos a identificar como cosas mercantiles. Cosas mercantiles. Así como el derecho civil tiene sus bienes, el derecho mercantil nos vamos a referir a las cosas mercantiles. Y finalmente, así como el derecho civil tiene su negocio jurídico, el derecho mercantil va a tener el negocio jurídico mercantil. El negocio jurídico. Negocio jurídico mercantil.
Entonces, bien podríamos decir que el campo de estudio del derecho mercantil van a ser estos tres conceptos: el comercial, las cosas mercantiles y el negocio jurídico mercantil. Y así como en derecho civil tuvieron determinados semestres para estudiar estos tres conceptos, de igual manera se estructura el programa de esta casa de estudios, y me atrevo a decir de todas las universidades del país, si no es que de todas las universidades de Latinoamérica, cuando se estudia derecho mercantil. ¿Y qué significa? Que vamos a tener un semestre donde vamos a estudiar al comerciante. Vamos a tener otro semestre donde vamos a estudiar lo que son las cosas mercantiles. Y va a haber un tercer semestre donde se va a estudiar lo que es el negocio jurídico mercantil. ¿Eso qué quiere decir, mis queridos estudiantes? Que si estuviéramos viendo un mapa, yo les diría, damas y caballeros, ustedes están parados aquí. Aquí es donde están parados. Porque a lo largo de todo el semestre, de lo que vamos a estar hablando es de los comerciantes. Derecho Mercantil 1, básicamente el programa va orientado a entender lo que es el comerciante. Derecho Mercantil 2, en noveno semestre, vamos a tener la oportunidad de estudiar lo que son las cosas mercantiles. Y en décimo semestre, dentro de un año, ya cuando estén cerrando en esta casa de estudios, en décimo semestre van a estudiar Derecho Mercantil 3, el tema de el negocio jurídico mercantil. Otro aspecto que es importante: así como el derecho civil deriva del derecho romano, realmente cuando buscamos el origen del derecho mercantil, resulta que lo encontramos en el mar. El derecho mercantil surge en el mar, surge con los marineros, surgen con aquellas personas que se desplazaban a lo largo del mar Mediterráneo y negociaban con griegos, romanos, cartagineses, hispanos, cada una de las distintas culturas que se desarrolló en la Europa antigua. Prácticamente de ahí vienen los conceptos que han llegado hasta el día de hoy con respecto al conocimiento que tenemos de derecho mercantil. Y esos primeros conceptos fueron dados por los fenicios. Entonces, démonos cuenta. El derecho civil realmente deriva del derecho romano a como hoy lo conocemos. A diferencia del derecho mercantil. En el derecho mercantil son los fenicios, que fueron los primeros marineros que aprovecharon el intercambio comercial en el mar Mediterráneo. Basta con ver un mapa de Europa, observar el mar Mediterráneo y entender que en ese mar Mediterráneo, a lo largo de las orillas de las costas, se desarrollaron distintas culturas. Pero quienes navegaban en el mar eran los fenicios, y ellos, sin hablar un mismo idioma, ellos sin crear una cultura en específico, realmente se dedicaron al comercio, al intercambio de bienes y servicios entre una cultura y otra. Y por lo mismo son los que vinieron a establecer las reglas mercantiles de alguna forma como los conocemos hasta la presente fecha. Entonces, como voy a borrar en un momento lo anotado en la pizarra, me haré a un lado para los compañeros que deseen tomar un screenshot al esquema que acabamos de hacer, tomando en cuenta que lo vamos a borrar en un momento. Confío que ya tomamos el screenshot, entonces vamos a borrar. ¿Qué otro aspecto es importante que hoy, como primer día de clases, tomemos en cuenta en nuestro curso de Derecho Mercantil?
Fíjense que vamos a buscar algunas diferencias entre un comerciante y un particular. Ya dijimos que la persona que interviene en derecho civil es un particular y la persona que interviene en derecho mercantil es un comerciante. Entonces, veamos. Ahora vamos a poner primero comercial. Y aquí vamos a poner particular. Veamos qué sucede. El comerciante realiza sus actividades comerciales de manera habitual. Eso quiere decir que a cualquier persona que identifiquemos como comerciante, sabemos que de alguna manera permanentemente se dedica en esa actividad. Pongamos un ejemplo. Yo me dedico a vender arroz, pues ustedes van a saber que el lunes, el martes, todos los días de la semana me van a encontrar en mi puesto vendiendo arroz. Si yo me dedico a vender llantas de vehículo, pues yo tengo mi establecimiento donde ustedes saben que pueden llegar cualquier día en horario hábil y yo los voy a atender. Si yo tengo mi almacén de electrodomésticos, pues ustedes saben que pueden acudir dentro de los horarios normales y va a darse la posibilidad de que se les pueda atender. Eso es lo que conocemos como la habitualidad, o sea, es habitual. Ahora bien, que yo no sea comerciante no quiere decir que en alguna ocasión en mi vida yo venda 5 libras de arroz. Que yo no sea comerciante no significa que en determinado momento yo venda un par de llantas. Que yo no sea comerciante no significa que en determinado momento yo pueda vender un teléfono, una radio, un televisor. O sea, cualquiera de nosotros podemos hacer lo mismo que hacen los comerciantes. Podemos comprar y vender igual que lo hacen los comerciantes. Pero aquí viene la diferencia. El particular lo va a hacer de manera eventual. Solo preguntar a cualquiera de ustedes y a mí mismo, miren, ¿cuántas casas han vendido en su vida? ¿O cuántos vehículos han vendido en su vida? ¿O cuántos teléfonos iPhone han vendido en su vida? Bueno, algunos 1, 2, 4, 5. Démonos cuenta, esa es una eventualidad. Pero si le preguntamos a un comerciante que tiene una inmobiliaria y se dedica a vender casas, le va a decir, mire, yo tengo 2 años de dedicarme a este negocio y ya vendido como unas 400 casas. Si le preguntamos a un comerciante que se dedica a vender teléfonos, miren, yo semanalmente vendo un promedio de unos 30 teléfonos. Si es un comerciante que tiene una distribuidora de vehículos, miren, al mes hacemos una venta de unos 250 vehículos de manera mensual. Entonces, se dan cuenta la diferencia. Algo que dentro del derecho civil en particular lo hace de manera eventual, el comerciante lo hace de manera habitual, lo hace de una manera permanente. ¿Qué otra característica hay? Que el comerciante realiza sus negocios en forma masiva. Eso significa que lo hace a una gran escala. Mientras que el particular lo hace al menudeo, de uno en uno. Hace el menudeo. Entonces,
No es lo mismo una persona que vende un carro una vez en su vida a una persona que ha dedicado su vida a vender vehículos y por lo tanto ya a estas alturas habrá vendido al menos unos 200 vehículos. O sea, el comerciante lo hace de manera masiva, mientras que el particular lo hace al menudeo. El comerciante adquiere bienes y servicios ¿Para qué adquiere un comerciante bienes y servicios? Los adquiere para darlos al público. Para darlos al público. En tanto que el particular también adquiere bienes y servicios para consumo propio, para consumo propio. Es que, licenciado, mire, yo conozco a mi vecino que él sí compra algún producto, lo adquiere, pero lo dedica, en algunas ocasiones se ha dedicado a venderlo. Sí, pero esa es la excepción. O sea, aquí lo que estamos explicando son generalidades. Un comerciante, ¿por qué va a adquirir un distribuidor de vehículos? ¿Para qué adquiere 500 vehículos? Adquiere 500 vehículos para a su vez revender 500 vehículos. Un particular adquiere un vehículo para usarlo él y su familia, pues. Entonces, ahí encontramos esa diferencia. Y en cuanto al comerciante, resulta que estos bienes y servicios siempre lo va a hacer de manera lucrativa. Eso quiere decir que un comerciante siempre va a transferir bienes y servicios porque quiere obtener una ganancia. La palabra lucro, por favor, no me la satanice. Lucro es la ganancia honesta que va a tener cualquier persona que como producto de su trabajo, de su esfuerzo, de su ingenio, del servicio que presta, pues tiene derecho a cobrar y de lo que cobra, pues tiene derecho a quedarse con algo para él, para el sustento de su familia y sus necesidades básicas. O sea, lo lucrativo no lo tenemos que ver como algo maligno. Aparte es la usura, aparte es el aprovechamiento, aparte es el dolo. Eso es distinto. Pero el lucro como tal no es algo negativo. Lucro como tal lo que me dice es, me van a dar un servicio que me van a cobrar. O sea, yo voy a llamar a un taxi y me va a cobrar. ¿Por qué? Porque el taxi es lucrativo, porque el taxista tiene que ganar. Yo voy y me compro unos mis elotes asados y esos van a ser lucrativos. ¿Por qué? Porque va a haber un margen de ganancia que lo va a tener la dueña del puesto de negocio. ¿Por qué? Porque para eso es que está dando ese servicio. O sea, ese es el lucro. En tanto que en las negociaciones civiles existe la posibilidad que podrían ser gratuitos. O sea, puede ser gratuito. Entonces, en esta diferenciación que estamos haciendo en cuanto a la actuación del comerciante y a la actuación del particular, en este momento vamos a tener en mente que voy a reconocer un comerciante cuando veo que habitual y permanentemente se dedica a determinada actividad. Que los bienes y servicios que proporciona los va a hacer de una manera masiva. Que los bienes y servicios que adquiere son para ofrecerlos posteriormente al público y que siempre van a tener una característica de lucro. O sea, que todo lo que ha realizado es con el propósito de sacar una ganancia. No es una casa de beneficencia, no es una fundación, nada de eso. Un comerciante es alguien que legítimamente tiene todo el derecho de poder cobrar por los servicios y productos que pueda comerciar.
¿Qué sucede con el particular? El particular puede hacer las mismas cosas, pero el particular lo va a hacer de una manera eventual, o sea, de vez en cuando. El particular lo va a hacer de una forma pequeña, al menudeo, nunca en grandes cantidades. Y cuando el particular adquiere bienes y servicios, usualmente es para su consumo propio y el de su familia. Y finalmente, cuando es un acto realizado por particular, existe la posibilidad que puede ser gratuito. Pensemos, préstamo de dinero. Si ustedes van a un banco, que un banco es un comerciante, el banco tiene todas las características. Un banco desarrolla su función de una manera habitual, o sea, permanentemente están funcionando los bancos. Lo hacen de una forma masiva, no se quedan solo con un cliente. Prueba de ello es, llegamos en quincena o a fin de mes y vamos a ver las grandes colas que se hacen. Los bienes y servicios son para darlos al público. Los recursos que captan son para a su vez prestarlos al público y generar más riqueza. Pero sobre todo, cito el ejemplo, porque nunca me va a caber en la cabeza que voy a un banco, voy a pedir prestado dinero y que no me van a cobrar. Eso sería ingenuo. Y el banco no sería un comerciante si lo hiciera de manera gratuita. O sea, un comerciante siempre va a cobrar. En tanto que si ustedes van con su mamá, van con su papá, usted mamá, usted papá, diría a alguien por ahí, si van con algún familiar, algún ser querido que les tiene mucho aprecio, de igual manera les puede prestar el dinero. Pero en principio, esa persona no se lo está prestando a todo el mundo, ni a ustedes mismos se lo está dando siempre. O sea, es una eventualidad. Por un caso de emergencia, por cualquier situación, pero es eventual. Luego, la cantidad que da es únicamente para ustedes. No viene y se pone a repartir a toda la cuadra, a toda la colonia, a todo el equipo de fútbol, no. Solamente a ustedes. El bien y servicio que están dando, pues simple y sencillamente es para quedar bien consigo mismo, no para generar una ganancia. Y de ahí viene el hecho de que bien le puede decir, sobre todo si es su mamá, si es su papá, mira, mijo, aquí te presté esta suma de dinero, devuélveme lo que te presté, pero no me vas a pagar ningún interés. O sea, eso lo puede hacer el particular. En un comercial, por favor, nunca lo vayan a considerar. Entonces, este es otro aspecto que es importante tomar en cuenta. Nuevamente, me hago a un lado por si quieren tomar un screenshot, porque voy a proceder a borrar en unos minutos lo que tenemos anotado en la pizarra. Siempre dentro del ámbito del derecho mercantil, ahora necesito que comprendamos otro aspecto. Y es algo que en filosofía se llama la concepción jurídica del derecho mercantil. Jurídica del derecho mercantil. Resulta que filosófica y jurídicamente hablan, la concepción jurídica del derecho mercantil tiene dos vertientes. Una que vamos a llamar objetiva. Y una segunda que vamos a llamar subjetiva. Estas concepciones del derecho mercantil es importante entenderlas
porque tienen como propósito saber cuándo estamos dentro del ámbito del derecho mercantil. Y para ello se afirma lo siguiente. La concepción objetiva parte de la premisa en cuanto a que la ley nos dice cuáles son los actos mercantiles. Entonces, la concepción objetiva, la ley indica cuáles son los actos mercantiles. La ley indica cuáles son los actos mercantiles. Eso quiere decir que si la ley me dice el contrato de préstamo es un contrato, es un acto mercantil, resulta que ustedes y yo, una vez prestamos dinero, estamos dentro del mundo del derecho mercantil. Usted no es comerciante, yo no soy comerciante, pero como el acto que estamos realizando está definido por la ley como mercantil, resulta que nos va a regir el Código de Comercio y no el Código Civil. En los países que tienen este tipo de legislación, van a tener un Código de Comercio que va a ser una descripción de unos 30 o 40 circunstancias que va a calificar como actos mercantiles y que son los que pueden identificar, cuáles son, y al saber cuáles son, eso lo vamos a enmarcar dentro del ámbito del derecho mercantil. Eso es la escuela objetiva. En contraposición, tenemos la escuela subjetiva. Y en la concepción subjetiva, la existencia de un comerciante en la relación jurídica vuelve al acto mercantil. La existencia de un comerciante en la relación jurídica vuelve al acto mercantil. Me voy a explicar de la siguiente manera. La concepción subjetiva dice: si ustedes llaman a un taxi amarillo, vaya la publicidad, para que lo desplace de un lugar a otro, resulta que el taxista es un comerciante y ustedes no lo son. Pero la concepción subjetiva dice: con que uno de los dos de la relación jurídica sea comercial, el acto es mercantil. O sea, ese es un contrato de transporte mercantil. En tanto que si cualquiera de ustedes me dice: mire, licenciado Alegría, ¿cuánto me cobra por llevarme al aeropuerto? Yo le digo: mire, le cobro determinada suma de dinero. Yo también le estoy dando el servicio de transporte. Pero como ni usted ni yo somos comerciantes, porque ni usted ni yo nos dedicamos a taxiar, entonces está excluido del ámbito mercantil, porque ni usted ni yo somos comerciantes y por lo tanto no tenemos cómo poder incorporar el derecho mercantil. Entonces, repito porque esto es importante. Primero debemos de entender, en el mundo del derecho a nivel universal hay dos formas de concebir el derecho mercantil. Una, que es la objetiva, que requiere que la ley diga qué actos son mercantiles. Y si la ley dice que la compraventa, si la ley dice que el préstamo de dinero son mercantiles, ya no nos importa quiénes intervienen en la relación. Eso es mercantil.
Ahora bien, la concepción subjetiva dice, el acto va a ser mercantil si los que intervienen en la relación jurídica, por lo menos uno de ellos es comerciante. Entonces, voy a pedir prestado dinero al banco. Ese es un acto mercantil. ¿Por qué? Porque el banco es un comerciante. Voy a comprar un bien inmueble. ¿A quién se lo compro? A una inmobiliaria. Es un acto mercantil. Si se lo compro a otro particular, cualquiera de ustedes me vende su casa, ese será un acto civil. Entonces, esa es la concepción subjetiva. Tal como miraremos más adelante, de una vez para que lo tengamos claro, el caso de Guatemala, el caso de nuestro derecho. El caso de nuestro derecho utiliza la concepción subjetiva. O sea, nuestro código de comercio está estructurado de una forma en que no nos va a identificar qué actos son mercantiles y cuáles no. O sea, que si yo le digo, damas y caballeros, un préstamo de dinero es civil o es mercantil. No se quiebren la cabeza pensando si eso es civil o mercantil. Lo que tienen que considerar es licenciado Alegría y quiénes están interviniendo. Ah, son dos particulares. Entonces me dirán ustedes, ese contrato de préstamo es un contrato civil. Y si yo les dijera, no, el préstamo de dinero lo está dando un banco, no, entonces sí es un acto mercantil porque uno de los sujetos de la relación jurídica es un comerciante. Entonces, de momento, me hago a un lado para que tomen un screenshot antes de borrar esa anotación. Concepción jurídica, el derecho mercantil, la objetiva, la ley nos indica cuáles son los actos mercantiles, la subjetiva, la existencia de un comerciante en la relación jurídica, vuelve al acto mercantil, que es la concepción que utiliza la legislación guatemalteca, tal como lo vamos a ver más adelante. Don Tulio Escobar nos indica que ve un tanto borroso. Bueno, acordémonos que el poder tomar la fotografía es un auxiliar, pero si me escucha, entonces toma nota y de ahí. Y si no, pues tal vez con la reproducción del video o algún compañero, reconozco, el marcador también no es lo más legible posible. Entonces, damas y caballeros, antes de continuar, les debo decir, ¿qué es lo que hemos hablado hasta este momento? Hemos hablado del derecho mercantil y para empezar a hablar del derecho mercantil hemos hecho una comparación de lo que es el derecho civil y el derecho mercantil. Y en el derecho civil, personas, bienes y negocio jurídico. En el derecho mercantil, el comerciante, las cosas mercantiles y el negocio jurídico mercantil. Luego, diferenciamos entre un comerciante con un particular. Y para ello dijimos, un comerciante va a desarrollar su actividad de una manera habitual, en contraposición al particular que lo hace de una manera eventual. El comerciante lo hace de manera masiva, o sea, mientras más venda, mejor. En tanto que el particular lo puede hacer, pero lo va a hacer al menudeo. El comerciante va a adquirir bienes y servicios para colocarlos al público, mientras que el particular va a adquirir bienes y servicios para su propio consumo. El comerciante desarrolla su actividad con el afán de obtener una ganancia siempre. Eso es lo que lo va a inspirar. En tanto que el particular puede ser que obtenga una ganancia. Un prestamista particular no es comerciante, presta dinero y probablemente cobre más caro, o sea, no puede ser lucrativo, pero existe la posibilidad que sea de una manera gratuita. Entonces, ya esos son elementos como para ir diferenciando cuando estamos ante un comerciante y cuando estamos ante el particular. Y en este momento nos hemos referido a las concepciones filosóficas, jurídicas, de cómo entender el derecho mercantil. Esto es importante
porque aquí sí las legislaciones latinoamericanas no son uniformes. Y para ello basta decir, la legislación mexicana, que la tenemos aquí a par, como la legislación panameña, por decir algo, ellos utilizan la concepción objetiva del derecho. O sea, para ellos es mercantil lo que la ley dice que es mercantil. Mientras que en la legislación guatemalteca no vamos a encontrar ni debemos de buscar en ninguna ley que nos diga qué es mercantil y qué no es mercantil. Aquí no vamos a decir que porque está regulado en el Código de Comercio es mercantil y que porque está regulado en el Código Civil es civil. Eso no es posible. En nuestra legislación tenemos que observar e identificar si hay un comerciante o no hay comerciante. Por ponerles un ejemplo, prácticamente estamos invadidos de actos mercantiles. Veamos, nos levantamos porque suena el despertador. El despertador lo adquirimos de un comerciante, de una relación mercantil, es mercantil. Me levanto y prendo el agua para lavarme la cara, para bañarme. Ese es un acto mercantil, porque hay una empresa que es un comerciante que me está proveyendo ese vital líquido. Hago uso de la energía eléctrica, pues ese contrato que tenemos con la empresa eléctrica de Guatemala es un contrato mercantil, porque la empresa eléctrica es un comerciante. Me subo a un vehículo para desplazarme a mi trabajo. Ese vehículo lo adquirí también con un comerciante. O sea, démonos cuenta cómo estamos rodeados de actos mercantiles. Antes de llegar a mi trabajo, paso a abastecerme de combustible a una gasolinera. La gasolinera es un comerciante. Esa transacción de suministro de combustible que se hace es un acto mercantil. ¿Por qué? No porque la ley lo diga, porque uno de los dos es comerciante. En este caso, la gasolinera que me está proveyendo de ese servicio. Entonces, si nos damos cuenta, estamos rodeados de ese tipo de actos mercantiles como consecuencia que por lo menos uno de la relación jurídica es comerciante. No sé si tenemos alguna duda y en ese sentido cedo la palabra un par de minutos. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas Tengo una noches. duda. Claro. En caso de que el comerciante sea el que adquiera, por ejemplo, un banco adquiera un bien inmueble, ¿también es una relación mercantil? Muy buena pregunta, Marcos. Usted ya elevó el nivel de la clase. Fíjense que les voy a comentar y les voy a ser muy sincero. Para la clase de hoy, quedémonos con que busquemos la relación jurídica de un comerciante con un particular. Ya en la clase que vamos a ver la próxima semana, ya vamos a ir vamos a particularizar y vamos a agregar un comerciante siempre y cuando sea un acto de su giro normal. Entonces, a la pregunta que nos hace Marcos Callejas, que es una pregunta muy inteligente, lo felicito, yo le diría, no, si un banco va a adquirir un bien inmueble y si el bien inmueble lo va a adquirir para uso propio, ese sería un acto civil, porque si bien es cierto, el banco está actuando en su condición de comerciante, no lo está haciendo para el propósito para el cual ha sido constituido. Y prueba de ello es lo siguiente, Marcos. Un banco no todos los días está adquiriendo bienes inmuebles para uso propio. Un banco no adquiere bienes en forma masiva. Un banco no necesariamente adquiere un bien con el ánimo de lucro. O sea, si se da cuenta en el ejemplo que usted me pone, se podrá concluir que toda la actividad que realizó el banco para la adquisición del bien inmueble es como que si fuera un particular. Entonces, realmente para que el acto sea mercantil, va a ser el comerciante que lo realice dentro del giro ordinario de sus funciones. Pero eso ya es un nivel más elevado que vamos a terminar de aclarar en próximas clases. De momento, quedémonos con diferenciar particulares y comerciantes. Pero su pregunta es muy buena y muy oportuna, Marcos. Gracias, licenciado. Vamos a ver, aquí Kenneth nos describe algo. Si un comerciante pide un préstamo a los gota a gota, es un acto mercantil. Fíjese que si un comerciante pide un préstamo a los gota a gota, ahí me cuesta comprender qué me quiere decir con gota a gota. No sé si es
que le van dando los préstamos poco a poco, no sé. Fíjense que en este caso, para poder definir es si el comerciante le está pidiendo el préstamo, ya sea gota a gota, de una vez, con otro comerciante, o si lo está haciendo con un particular. Muy bien, José Luis. Aquí la respuesta es, depende de a quién le pida. Me imaginé que sí. Si son los señores colombianos, como ellos no son comerciantes, entonces entendemos que ahí hay una relación civil. Esa no es una relación comercial. ¿Por qué? Porque estos señores no son comerciantes. Son colombianos, pero no son comerciantes. Esa sería la respuesta. No sé, ¿tenemos alguna otra duda? Si no tenemos alguna duda, yo quiero aprovechar este espacio de tiempo para presentarles al licenciado Webster Rosales Campbell. El licenciado Webster Rosales Campbell, no crean que es un auxiliar improvisado. Casi les garantizo que de todos los catedráticos auxiliares que ustedes han tenido a lo largo de su carrera, están próximos a conocer al mejor auxiliar que hay. Porque el licenciado Webster Rosales, pues ya tenemos varios años de compartir este curso. De hecho, ya muchos alumnos a veces prefieren que dé la clase el licenciado Webster, dice que se entiende mejor que conmigo, cosa que a mí me honra, porque el licenciado Webster en determinado momento fue alumno mío, al igual que ustedes lo son, hace como unos 15 años más o menos, y no hay mayor satisfacción para un maestro que el ser superado por su alumno. Y esa característica la tiene el licenciado Webster, quien a lo largo del semestre nos va a acompañar. En este sentido, le quiero ceder la palabra al licenciado Webster para que por favor se presente y luego continuamos respondiendo a las inquietudes. Muy buenas noches a todos, licenciado Alegría, qué gusto saludarle. Muchas gracias por la invitación y el privilegio de poder compartir y el privilegio de poder conocer a este selecto grupo de estudiantes con los que pues vamos a compartir durante este semestre. Y tal y como el licenciado Alegría pues lo ha indicado, mi nombre es Webster y voy a tener el privilegio de poder aprender junto con ustedes Derecho Mercantil 1. Este curso de Derecho Mercantil 1 es bien bonito porque hace referencia a los comerciantes, tal y como el licenciado Alegría lo ha mencionado, y pues de repente ahí primero Dios nos da la oportunidad de poder estar de manera activa dentro de la clase y poder compartir un poquito lo que sabemos de esta hermosa rama del derecho. Este es el primer contacto que vamos a tener con derecho mercantil y lo que sí les puedo decir es casi que una garantía, ¿verdad? Es que con el licenciado Alegría pues van a aprender y van a comprender el derecho mercantil. Van a comprender el derecho mercantil. Por ser algo novedoso, ¿verdad? Que ni siquiera han habido algunos aspectos introductorios al derecho mercantil en sus cursos anteriores. Nunca se ha tocado el derecho mercantil. De repente, en introducción al derecho, hubo una definición del derecho mercantil, definiendo también las demás ramas del derecho, pero hasta ahí. De ahí en adelante, pues de aquí vamos a empezar. Así es que para mí es un gusto. Muchas gracias, Dominic. ¿Verdad? Ahí, gracias. Entonces, vamos a vernos durante el semestre, así es que muchas gracias, licenciado Alegría, por el honor. El licenciado Alegría ahí dice que el alumno supera al maestro, pero no, todavía nos falta, ¿verdad? Ahí estamos tratando de llegarle al nivel y algún día lo lograremos, primero Dios. Mucho gusto, licenciado Alegría, con permiso, que tengan una buena tarde, una buena noche. Muy amable, licenciado Webster. Muy gentil. Ahí van a tener la oportunidad de adquirir conocimientos con el licenciado Webster. Ya el día del lunes, ahí le voy a pedir favor que me ayude con una clase. Había alguien que había levantado la mano. Sí, yo. Sí, yo sé, sí. Sí, buenas noches, licenciado, mucho gusto. Tenía una pregunta. Cuando usted hablaba de que, por ejemplo, esos denominados colombianos, ellos, se indicaba que la relación con ellos a la hora de sacar un préstamo en teoría, pues era una cuestión civil.
Pero Así es. en este caso, algunas personas se denominan como comerciantes, en ese caso, así como ellos, pero su relación siempre sería civil, aunque ellos en teoría sean denominados como comerciantes. O sea, o ellos se denominan, entre ellos no se autodenominan. Esa es mi pregunta nada más. Disculpe. Sí, básicamente ellos, aunque se denominen comerciantes, no lo pueden ser. Podrían ser comerciantes si se dedican a reparar bicicletas, si se dedican a vender artículos de ferretería, pero si se dedican a prestar dinero, no se van a poder identificar como comerciantes, porque lo que pasa es que en determinado momento ellos estarían haciendo una intermediación financiera y para poder eso, para hacer ese tipo de actividades dentro del ámbito de la regulación mercantil, necesitan constituirse como bancos. Entonces, quienes prestan el dinero, pero no tienen esa característica de haber sido sometidos a una evaluación de la Superintendencia de Bancos, que se les pidan las garantías para poder ofrecer sus servicios al público, se entenderán que son particulares que están prestando ese tipo de servicios. Básicamente, por eso aquí no es suficiente que ellos se llamen, simple y sencillamente el hecho de no poder contar con un reconocimiento gubernamental, llamémoslo, los excluye de la situación de comerciantes. O sea, las reglas del comercio no aplican ahí, simple y sencillamente porque no son comerciantes. Entonces sí lo tenemos que analizar como el contrato de mutuo que se regula en el Código Civil. Realmente el contrato de mutuo ese es el que aplica. Ah, bueno. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por la Claro, todo discusión. gusto. Gracias. Había un caballero que por ahí preguntaba, había levantado la mano. Bueno, si no, vamos a ver. Sí. Si no, Jeremy, Daniel, nos hace el planteamiento. ¿Y algún libro o ley que vayamos a usar? Bueno, gracias, lo había pasado por ahí. En principio, su código de comercio, sí, por favor. Ese sí va a ser el pan nuestro de cada día. Ese lo debemos de tener ya. La ventaja es que también no me he molestado porque ahora con las herramientas virtuales, pues simple y sencillamente nos metemos a Google, y pedimos nuestro código de comercio y ahí lo tenemos. Entonces sí, básicamente un código de comercio y verificar que el código de comercio que tengan es el código de comercio vigente. Por ahí el licenciado Wester Rosales les va a hacer una prueba la próxima semana para que cada quien verifique si el código de comercio que tienen está realmente actualizado o no. Eso es en cuanto a la ley. Más adelante, vamos a utilizar algunas otras leyes que de momento todavía no la pedimos, como la ley de protección del consumidor y usuario, o la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. Pero eso lo haremos más adelante. De momento, por favor, con su código de comercio. Eso es en cuanto a ley. Ahora bien, en cuanto a texto, fíjense que a lo largo de los años, yo tengo varios años de dar este curso. Realmente el curso se basa en el texto para este curso de Introducción al Estudio del Derecho Mercantil, tomo 1, del doctor Héctor René Villegas Lara. Lo que sucede es de que me ha sucedido en el pasado, no todos se encuentran en igualdad de condiciones para poderlo adquirir y por eso es que no se los pedimos como un texto obligatorio. Sí recomiendo que lo puedan adquirir porque les va a servir no solamente para este curso, les va a servir, va a ser una buena inversión. Siempre, claro, Lisbeth, ahorita voy a repetir. Es un texto que les va a servir siempre. De hecho, yo me auxilio y no tengo ninguna preocupación en decirlo. Uno constantemente tiene que estar estudiando. Es el curso. El libro se llama Derecho Mercantil 1 del doctor Héctor René Villegas Lara. Ahorita vamos aquí a anotar. Del doctor Héctor René Villegas Lara.
Es, vamos a ver. Vamos a ver. Norelki Dayan nos pregunta. Entonces, el sujeto que presta el servicio es la que determina si el acto es mercantil o civil. Sí, prácticamente el que presta el servicio es el que lo determina, es el que tenemos que detectar. O sea, si vamos a un restaurante de comida rápida, vamos a hacer la publicidad que nos sirva académicamente. Vamos a un Burger King o a un McDonald's, resulta que eso es una negociación mercantil. ¿Por qué? Porque quien nos está dando ese servicio es un comerciante. Y entonces, tal como lo menciona Novelki, Dayan, prácticamente quien nos da el servicio es el que determina si es comerciante o no es comerciante. Yo le puedo vender una hamburguesa muy deliciosa y muy sabrosa, pero no va a ser mercantil, porque yo no me dedico a eso. Yo puede ser que esa hamburguesa incluso se venda más cara o más barata, no importa, pero el hecho de que usted y yo seamos particulares es lo que nos va a hacer que nos regamos dentro del ámbito del derecho civil y no dentro del ámbito del derecho mercantil. No sé si no tenemos mayores dudas, tomando en cuenta que ya quedan 5 minutos, yo suspendería del momento y con la mejor disposición, con el mejor deseo, que aprovechemos este semestre para conocer cosas interesantes del derecho mercantil. Miren, mi aspiración es que el derecho mercantil les guste, que el profesional, el egresado de nuestra tricentenaria y querida Universidad de San Carlos, así como es bueno para derecho penal, derecho del trabajo, derechos humanos, también es bueno para derecho mercantil. No le cedamos a otras universidades la capacidad de podernos desarrollar en este bonito ámbito como lo es el derecho mercantil, que tal como ya lo empecé a mencionar hoy, nos lo topamos en todas partes. Entonces es importante tenerlo muy bien identificado y tenemos todo el semestre para conocer esos fundamentos, los cuales se los garantizo. Con la mejor disposición que ustedes puedan poner de su parte, al terminar este semestre van a ser dominadores del tema de comerciantes, que es básicamente el protagonista de este curso. Eso se los puedo garantizar. Entonces, de momento les deseo muy feliz noche y los estamos esperando el próximo lunes a 2:00 p.m. Recording stopped. Gracias.